Hola, soy Francisco González Castilla y en este capítulo del Derecho Mercantil sin clases analizaremos dos de los títulos más interesantes hoy en día, el cheque y el pagaré. Con ello terminaremos el bloque dedicado a los títulos valores. En primer lugar, en cuanto al pagaré, el pagaré es un título muy parecido a la letra, muy parecido, con una peculiaridad importante, y es que solamente encuentro en el anverso a dos sujetos, el que promete y el que recibe el título, el firmante del pagaré y el tenedor que recibe esa promesa de que le pagarán. Por tanto, no existe un mandato de pago, no hay alguien que le dice a otro que pague a un tercero, simplemente una persona dice pagaré. El artículo 94 dice sus requisitos, parecidos a los de la letra, el artículo 95 las excepciones, rebus sic stantibus, lo mismo que el artículo 2, y finalmente el artículo 96 contiene una amplia remisión al régimen jurídico de la letra de cambio, que es aplicable al pagaré siempre y cuando, evidentemente, lo sea por tener una análoga naturaleza. El artículo 97 nos señala una cosa importante. ¿A quién se parece el firmante de un pagaré? ¿Al librador? ¿Al emisor de una letra de cambio? No. No, porque no hay mandato de pago. El firmante del pagaré, dice el artículo 97, se obliga como el aceptante de la letra de cambio. Es el obligado principal del pago de ese pagaré. Aquí tenéis un pagaré. Sí que es verdad que es un pagaré estandarizado, un pagaré bancario, un pagaré que funciona parecido a un cheque, está domiciliado en una cuenta corriente de Bancaja, en este caso. Ahí veis, por este pagaré me comprometo a pagar. Estos pagarés han proliferado sobre todo porque permiten que haya vencimiento, cosa que el cheque no permite. Leéis ahí, ¿no?, en la diapositiva, por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado. El pagaré tiene una fecha de vencimiento y una fecha de libramiento. ¿Y el cheque? El cheque es como una letra de cambio, es muy parecido a la letra de cambio. Hay alguien que ordena a otro que pague a un tercero. Pero ¿cuál es la diferencia con la letra de cambio? Primera, el librado siempre es un banco. En el caso que aparece en la diapositiva sería el Banco Sabadell. El título siempre es a la vista. En el cheque no hay vencimiento. El cheque se cobra en el banco en el momento que se presenta. No hay fecha de vencimiento. Este banco, que siempre es librado, nunca es aceptante. Lo dice claramente la ley cambiaria. Cualquier acepto se entiende nulo, no existe. El banco no acepta el título. ¿Esto qué quiere decir? Que un banco nunca es obligado cambiario por un cheque. Y finalmente, puesto que es un título a la vista, como es un título sin vencimiento, el cheque es un título para pagar, no es un título de crédito, aunque puede endosarse, no es lógico que circule, porque es pagadero cuando se presente. ¿Qué requisitos tiene que tener el cheque? Los tenéis ahí en la pantalla, artículo 106, parecidos a los de la letra, salvando las circunstancias. Aquí estamos ante un librado que siempre es un banco, etcétera, etcétera. Mandato puro y simple pagar, denominación de cheque, etcétera. Pero junto a la validez formal, quisiera insistiros en que en el cheque hay también unos requisitos para la validez material, sustantiva. Nos dice el artículo 108 que para que un cheque sea válidamente emitido es necesario, 1, que tenga fondos disponibles el emisor de ese cheque, el cliente bancario que lo firma, y 2, que tenga la posibilidad de disponer de esos fondos a través de cheque. Esto es lo que se llama el pacto de cheque. ¿Qué es el pacto de cheque? ¿Es una especie de contrato especial? No, el pacto de cheque se resume en una cláusula del contrato de cuenta corriente que tú tienes con tu banco. En tu contrato de cuenta corriente habrá una cláusula, la 13ª, que dirá: el titular de esta cuenta puede disponer de los fondos en ventanilla, con transferencias y a través de la emisión de cheques.
Eso es el pacto de cheque. Tú puedes disponer de los fondos de tu cuenta corriente a través del uso del talonario de cheques. El segundo requisito, como hemos mencionado, es que haya fondos disponibles. Bueno, ¿y si no hay fondos? Bueno, si no hay fondos, estamos ante un cheque sin fondos. Lógicamente habrá una responsabilidad cambiaria del emisor que lo emitió sin tener fondos. Y la ley sanciona con un 10% de intereses el pago, el cobro de esos cheques sin fondos. Lógicamente, si el cheque no tiene fondos, nada cobrarás del banco. El banco no es un aceptante del cheque, no es obligado cambiario, pagará si hay dinero en la cuenta corriente. A diferencia de la letra, quizá conviene mencionar un poco qué relaciones hay entre los sujetos de esta película. El banco, el tenedor, a quien le di el cheque, el cliente bancario que lo firmó. Entre el librador y el librado, entre el que emite el cheque y el banco, existe una relación de cuenta corriente en la que he mencionado que habrá una referencia a la posibilidad de usar cheques. Sí que es verdad que esta relación se modalizará en ese contrato, se dirá pues cómo se pueden expedir los cheques o cómo no se pueden expedir. Bien. Relaciones entre el librador y el tenedor, bueno, pues las que sean, ahí no me interesan, puede ser una compraventa, puede ser un arrendamiento, cualquier circunstancia que haga que alguien firme un cheque y se lo dé a un acreedor. Pero sí tiene más importancia las relaciones entre el tenedor y el banco. Sobre todo porque muchos de vosotros estaréis preguntándoos, bueno, se acaba de decir que el banco no está obligado, entonces si yo voy con un cheque, ¿quiere decir que me lo puede negarse al pago? No. Lo que he dicho es que el banco no es obligado cambiario. Cuando el tenedor de un talón va a la oficina bancaria, por ejemplo el Banco Sabadell, a cobrarlo, el banco está obligado a pagarlo si hay fondos disponibles a disposición del emisor. No puede negarse al pago. ¿Por qué es obligado cambiario? No. ¿Porque aceptó el cheque? No. ¿Por qué? Porque el artículo 108 lo dice. Es una obligación puramente legal. De hecho, cosa que llama la atención a muchos bancarios cuando les doy clase, si hay una provisión de fondos parcial, el banco tiene que entregar el dinero que haya, cosa que nunca hacen. Normalmente en una entidad de crédito, si vas a cobrar un talón y la provisión disponible que tiene el cliente es parcial, no te pagan nada. Pero la ley dice que te tienen que pagar lo que haya, lo que haya. Lo que sucede es que, bueno, como por ese pago parcial no se podrían quedar con el cheque, sí que podrían mencionar que han hecho un pago parcial, pero no retenerlo, pues en la práctica de los comercial habitualmente se niegan al pago, pero legalmente tendrían que pagarlo. Luego hay una obligación de pago que es legal. Clases de cheque. Quiero mencionar dos, el cheque cruzado y el cheque para abonar en cuenta, y hacer una referencia al cheque garantizado. El cheque garantizado simplemente es que el banco exprese su conformidad sobre el talón. Esa conformidad no implica que esté aceptando, simplemente implica dos cosas: que el cheque es legítimo, el cheque es correcto y emitido por un titular autorizado, y segundo, que el banco va a retener los fondos durante el plazo legal para el cobro del cheque, que en España, si es un cheque emitido y pagado en España, son 15 días. Imagínate que mañana tienes que pagar, no sé, una cantidad de señal de ese piso que has visto con tu novio o con tu novia y que queréis comprar. Bien, probablemente os dirán, bueno, mañana me tienes que traer 10.000 euros en un cheque conformado. ¿Qué es ese cheque conformado? Simplemente, para no ir con los 10.000 euros, puedes utilizar el mecanismo del cheque, pero claro, lo que no quieren es que tú emitas un cheque y luego no haya fondos. Puedes ir a tu entidad de crédito y obtener un cheque garantizado o un cheque conformado. En ese caso, el banco garantiza que ese cheque es legítimo y que los 10.000 euros están y que los va a retener hasta que se cobre el cheque. Eso es un cheque conformado. Las otras dos clases que aparecen en pantalla son el cheque cruzado y el cheque para abonar en cuenta. El cheque para abonar en cuenta es simplemente un cheque donde hemos puesto esa expresión, para abonar en cuenta. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciéndole al librado, al banco, una cosa. Le estoy diciendo al librado, en este caso al Banco Sabadell: oye, este cheque no lo pagues en ventanilla. Este cheque solamente lo puedes pagar con un asiento contable en una cuenta corriente.
abonándolo en cuenta. Es una forma de garantizar que controlo quién lo cobra, simplemente. El cheque cruzado, como el que aparece ahora en pantalla, es un cheque al que simplemente se han añadido dos barras, como aparecen dibujadas, en su anverso, ¿no? En su anverso. ¿Qué significa esto? El cheque puede ser cruzado general o especial. General es como el que aparece en la diapositiva, es decir, no aparece ninguna mención entre las barras o aparece la mención banco. Y cruzado especial es cuando aparece una entidad de crédito concreta. Imaginemos que pusiera yo ahí, no sé, BBVA. Con el cruzamiento también le estoy diciendo un mensaje al banco librado. Si el cruzado es general, le estoy diciendo al Banco Sabadell: oiga, Banco Sabadell, yo quiero que usted ese cheque lo pague o a un cliente suyo o a otro banco. Si entre las barras pusiera BBVA, le estaría diciendo: Banco Sabadell, yo quiero que este cheque se lo pague únicamente al BBVA. De nuevo, es una forma de entorpecer la circulación, o mejor dicho, de tener controlado el abono del cheque. Si mi cliente al que le debo dinero, Fernando Rodríguez Martínez, quiere tener mayor seguridad, yo quiero saber que él lo paga, le puedo preguntar: ¿dónde tienes la cuenta corriente? Me dice: en el BBVA. Y entonces cruzo el cheque y pongo BBVA, porque así sé que el Banco Sabadell va a abonar mediante el sistema de transferencia, sistema de compensación electrónica, que no viene al caso explicar, ese cheque al BBVA. Fernando Rodríguez irá a su banco, lo entregará en ventanilla, en su banco le harán la gestión y se lo abonarán en la cuenta corriente. El cruzado tiene más peculiaridades, pero como comprenderéis no puedo ahora dedicarme a ellas. Y ya para terminar, ¿qué pasa con el pago del cheque? Hemos dicho ya que siempre es a la vista, tiene una serie de plazos: 15 días si es pagadero en España, 20 días si es emitido en España pero pagadero, emitido en Europa pero pagadero en España, y 60 días si es fuera de Europa. En esos plazos, ¿qué pasa si se retrasa, si no vas a cobrar el cheque? ¿Te quedas sin el dinero? No, no pasa nada. Bueno, sí que pasa, lo voy a decir, pero en principio puedes cobrar un cheque que ha pasado el plazo de vencimiento, el plazo, perdón, de presentación. Pero las consecuencias son varias. Primera, pierdes las acciones de regreso que tuvieras en su caso. No será muy habitual que el cheque circule, pero si hay endosantes y tal, pierdes las acciones. Segundo, es posible que el librador, que el emisor, que el firmante del cheque revoque el cheque. El cheque es un documento irrevocable, pero mientras dura el plazo de presentación. Si yo emito un cheque, durante esos 15 días yo no lo puedo revocar, pero al 16 puedo llamar a mi entidad de crédito y decirle: Manolo, oye, el cheque tal, no lo pagues. Puedo revocarlo. Y el tercer efecto es que si falta la provisión de fondos en poder del banco, no por causa del librador, sino por ejemplo, concurso, insolvencia del propio banco, se pierde la posibilidad de cobrarlo. Por último, en cuanto al pago forzoso de ese título, que sepáis que en el caso del cheque no existe una acción cambiaria directa, puesto que el banco no es aceptante. Luego, en caso de que el cheque no me lo paguen, ¿qué haré? Le diré al banco que me haga constar en el cheque que no se ha pagado. Y con ese cheque impagado puedo o acudir a la acción cambiaria de regreso contra el librador, o ya acudir a la acción causal, la del contrato que dio origen a que me entregaran el título, o a la acción de enriquecimiento injusto, que también está prevista para este supuesto. Oye, hay un tema, me podréis decir, que me preocupa, que es el tema del cheque falso y falsificado. La gente falsifica cheques. Bueno, a eso se dedica el artículo 156, lo tenéis ahí, y no os lo voy a explicar, sino que os voy a plantear un problema para ver si lo podéis resolver y contestármelo en el aula virtual o, si queréis, en el blog. ¿Qué pasa si se paga un cheque falsificado con concurrencia de culpas entre el librador y el banco? Es decir, me robaron el talonero de cheques, yo no lo comuniqué a la entidad de crédito, por tanto soy responsable de que luego un ladrón haya falsificado el cheque y lo haya intentado cobrar,
Pero al mismo tiempo, cuando el ladrón fue a la oficina bancaria y falsificó un cheque de mi cuenta corriente para cobrarlo, hizo una firma que en absoluto se parecía a la mía. Cualquiera se daba cuenta de que no era mi firma. Y sin embargo el cajero pagó el cheque. Ese supuesto, ¿cómo lo resolvemos? La responsabilidad, es decir, el coste del cheque, porque el cheque ya ha sido cobrado, el ladrón se ha ido con el dinero. ¿La responsabilidad es solamente mía, que pierdo mi dinero? ¿Es solamente del banco, que yo también actúo negligentemente y le pido que me devuelva el dinero que ilegítimamente o negligentemente entregó al ladrón? ¿Se comparten? Echarle un vistazo al artículo 156, que no resuelve este caso en concreto, intentar resolverlo y hacerme llegar vuestras soluciones. Hasta aquí la parte de títulos valores. Espero que os haya dado ánimos y que continuéis con el estudio y con avanzando en el derecho mercantil. Hasta la próxima. Muchas gracias.